Bueno, buenas tardes. Este es un vídeo de apoyo para aquellos que van a estudiar esta semana Francisco de Goya. Francisco José de Goya y Lucientes, como veis en esta entrada de Wikipedia, era su nombre completo, y nace en Fuendetodos, en la provincia de Zaragoza, en 1746, es decir, a mediados del siglo XVIII, y fallece en Francia en abril de 1828. Es decir, que Goya vivió durante la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Fue pintor y grabador español, una de las figuras más importantes y más reconocidas de la pintura española. Aquí vemos un cuadro de Vicente López de 1826 que actualmente está en el Museo del Prado. De los primeros años de Goya no tenemos mucha información. Aquí, por ejemplo, podemos ver la casa natal en Fuendetodos, en Zaragoza. Es un pueblo que está a unos 30 kilómetros al sur, aunque él gran parte de su vida la hizo en Zaragoza. Sabemos que a la edad de 13 años, Goya entra en el taller de José Luzán y empieza a formarse como pintor, pero de sus obras de los primeros años tenemos pocas noticias. También conocemos que se presentó a un concurso en la Academia de Bellas Artes San Fernando en 1763 y 3 años más tarde, en 1766, para intentar conseguir una beca para continuar su formación en Italia. No lo consiguió y tuvo que financiar el viaje de su propio bolsillo. De hecho, aquí tenemos esta sección que se llama el viaje a Italia. Sabemos que en Italia, pues estudia las obras de los grandes pintores del Renacimiento y del Barroco, y también que se presenta algún concurso, como por ejemplo con este Aníbal Vencedor de 1770. Y tenemos constancia también de su estancia en Italia debido a un cuaderno. Si veis el vídeo que os he propuesto esta semana de Goya como retratista, en el Museo del Prado existe el cuaderno italiano de Goya, donde tenemos gran parte de los bocetos que Goya realizó durante su estancia en la península italiana. Cuando él regresa a Zaragoza, pues ya recibe más encargos, recibe varios encargos de pintura mural en distintas iglesias de Zaragoza y empieza a tomar relevancia como pintor. Aunque realmente, como si miráis el tema, la primera etapa de Goya como pintor, que aparece en el tema teórico, es de Goya como pintor de cartones para tapices. ¿Qué eran los cartones para tapices? Bueno, pues eran bocetos preparatorios que un pintor hacía para que los tejedores y las tejedoras de la fábrica de tapices de Santa Bárbara pudieran elaborar los tapices que iban a tejer pues para la familia real y para la aristocracia, lógicamente, que eran quienes podían permitirse la adquisición de estos cartones. Goya llega a Madrid ya con una cierta edad, tiene unos 30 años, y consigue el trabajo en parte también gracias a Valleu, que era su cuñado, y recibe también como responsable de la fábrica de cartones estaba Antón Rafael Mengs, que seguirá la tarea de Tiepolo en la decoración del Palacio Real y en distintas obras madrileñas. ¿Cómo eran estos cartones para tapices? Bueno, mira, aquí tenemos a Goya con 30 años cuando llega a Madrid. Ya tiene una cierta edad, ya se ve que sus cabellos se van retirando paulatinamente. La mayoría de los cartones para tapices, como podemos ver aquí, pues son escenas amables que se desarrollaban en entornos campestres, escenas bucólicas, pastoriles, y normalmente, incluso donde los trabajos de recolección o los trabajos agrícolas y ganaderos resultaban, retratados de una forma amable, y en el que vemos normalmente a la aristocracia solazándose y pasando el día en el campo, disfrutando de los entornos de Madrid. Este en concreto se llama La Vendimia. Este de aquí es una imagen bastante conocida, a lo mejor os suena, de los cartones para tapices de Goya, se llama el quitasol o la sombrilla. Y como veis, vemos estas clases altas madrileñas que están en las afueras de la capital, en entornos normalmente rurales o donde se puede apreciar la naturaleza.
donde se ven unos vestidos de majos y de majas, vestidos de gran calidad que denotan que estamos hablando de personajes de clase alta, y tonos pasteles, un colorido no muy potente, pero sí de tonos muy agradables y escenas pues simpáticas. Aquí, por ejemplo, vemos también juegos populares como la gallina ciega. También en gran parte de estos cartones para tapices hay muchas escenas de caza, ya que los reyes españoles eran muy aficionados y se tenía en cuenta los gustos de Carlos III, que era uno de los fundadores de la Real Fábrica de Tapices. Vemos también escenas de niños jugando, niños cogiendo fruta, escenas de cacería. Y a mí me gustaría pararme un poco en este cartón para tapices que se llama El albañil herido, porque Carlos III promovió una normativa de apoyo a aquellos albañiles, a aquellos artesanos que habían tenido algún accidente laboral. Y Goya pues introduce, aunque la mayoría de estas escenas son escenas amables de las clases altas jugando y disfrutando en entornos naturales, pues Goya introduce algunos temas sociales en el diseño de estos tapices, ¿no? De estos cartones para tapices. De hecho, a Goya lo criticaban los tejedores porque decían que no podían, que introducía demasiados matices en el color y que esto era imposible hacerlo tejiendo los tapices. Bueno, la segunda etapa, Goya está hasta 1792 pintando tapices, pintando cartones para tapices en la Real Fábrica de Santa Bárbara. La segunda etapa de Goya como pintor es hasta 1808, hasta el comienzo de la Guerra de la Independencia, y ahí podéis utilizar pues, vuestros conocimientos de historia de España, que este año habéis estudiado en profundidad esta etapa de la historia de España, para utilizarla como contexto. Los caprichos pues son la obra que va a marcar esta segunda etapa de Goya y básicamente los caprichos son grabados. Y los grabados consisten en una técnica pictórica de la que hemos hablado relativamente poco en clase este año. Entonces yo he preparado un pequeño vídeo de la película Los fantasmas de Goya, para que veamos cómo Goya elaboraba estos grabados. Los grabados se pueden realizar en distintas superficies. En este caso se realizan sobre una plancha metálica de cobre, a la que, como veis, se aplica una especie de grasa protectora. La plancha se calienta y aquí vemos que Goya utiliza un buril, un instrumento terminado en una punta fina, y Goya va a ir pasando el buril para que aparezcan una serie de líneas de su dibujo. A continuación, la plancha en la que el artista había pasado el buril recibe un ácido y el ácido va a corroer la zona por la que el artista ha pasado el instrumento puntiagudo. Bueno, a continuación la plancha después del ácido necesita una limpieza. Y a continuación de la limpieza se procede al entintado, se llena de tinta, se procura que el entintado sea homogéneo para que la imagen pues, no tenga zonas más oscuras y zonas más claras, salvo donde el artista lo ha pretendido. Y ahora se utiliza una especie de prensa y ahí tenemos el grabado resultado. El
resultado del trabajo se realizaba en las zonas por donde el artista pasaba el buril, el punzón, eran muy oscuras, y las zonas donde Goya no pasaba, o el artista que realiza el grabado no pasa el punzón, pues son zonas muy claras. El caso es que la segunda etapa de Goya en el tema viene marcada por la creación de los caprichos. Los caprichos fueron una serie de 80 grabados que Goya puso a la venta en 1799, de hecho los anunció en la prensa. Aquí vemos que la portada de los grabados, donde hay un autorretrato, pone Francisco de Goya y Lucientes, pintor. Y los caprichos resultan una serie sorprendente. ¿Por qué? Porque Goya realiza una crítica de la sociedad de su época. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el capricho número 25, pone Si quebró el cántaro, y lo que se quiere ver en esta obra, por ejemplo, en este grabado, es la crítica del hecho de la educación de los hijos. De hecho, como vemos aquí, en el pie de foto dice que los ilustrados creían que la educación podía corregir los defectos y los errores humanos. Aquí estamos viendo otro grabado, número 13, que tiene como título Están calientes, y si observamos el grabado, se ve que Goya está ya anticipándose a lo que va a ser la pintura del siglo XX. De hecho, a Goya se le ve como un precedente de lo que será el expresionismo en la primera mitad del siglo XX, y se puede ver claramente en algunos grabados. Este grabado también es bastante conocido, es el número 43, El sueño de la razón produce monstruos. Probablemente en alguno de vuestros libros de texto alguna vez hayáis visto este grabado de Goya. Aquí vemos el anuncio en prensa. Se ofertó en la prensa de Madrid en febrero de 1799 la venta de estos grabados de Goya, de estos 80 grabados. Goya no tuvo mucho éxito, de hecho vendió bastante pocos. Aquí tenemos el grabado número 23 que se titula Aquellos polvos, y como vemos estamos viendo un reo de la Inquisición. La Inquisición normalmente cuando apresaba a alguien lo interrogaban, y muchos de los castigos eran castigos públicos. Se obligaba al acusado a pasear por la calle en un acto religioso, y normalmente se le ponía unas túnicas que se conocen como el San Benito. No sé si conocéis la expresión colocarle a alguien al San Benito, y también normalmente llevaban una especie de capirote. Goya tuvo de hecho problemas con la Inquisición debido a los caprichos. La forma que tuvo de solucionarla fue regalar las planchas al rey Carlos IV, con lo cual así Goya consiguió salvar su obra de que cayera en manos del Tribunal de la Inquisición. Resulta interesante los grabados, los caprichos, porque por ejemplo también se acusa a las mujeres, como vemos estos caprichos, detalles de los caprichos 5, 17, 27, pues se acusa a las mujeres de lascivia, de tontear con los hombres, y bueno, hay muchos caprichos que hablan de aquellas malas bondades femeninas. Otra serie de caprichos están relacionados con el mundo de la brujería, como vemos aquí. Incluso cuando se representan, aquí tenemos los caprichos 74, 79, 74 y 80, cuando se representaba a monjes, y muchas veces se representaban de una forma monstruosa, caricaturesca, y lógicamente eso lleva a Goya a tener problemas con la Iglesia Católica. La tercera etapa de Goya como pintor está asociada a la Guerra de la Independencia Española, que ustedes han estudiado, yo creo que bastante, durante este curso en Historia de España. Aquí vemos, probablemente en su libro de historia, esta reproducción de este cuadro de Goya, es el 2 de mayo de 1808, y aquí vemos, también se conoce como la carga de los mamelucos. ¿Por qué? Pues porque estos soldados que vemos aquí en el centro son soldados vestidos a la egipcia. Hay que recordar que Napoleón conquistó Egipto, y en esa conquista de Egipto, pues parte de sus tropas a caballo son soldados egipcios conocidos como mamelucos. Aquí vemos a un soldado de caballería francés, un dragón, y vemos cómo la escena se desarrolla en medio de un caos. El 2 de mayo fue un levantamiento popular de los habitantes de Madrid
contra las tropas francesas de ocupación, y todavía hoy en día pues se conmemora como el Día de la Comunidad de Madrid, el día del primer levantamiento de los españoles contra la ocupación francesa. Otro de los cuadros de Goya que, bueno, conviene tener presente es el 3 de mayo, o también conocido como los fusilamientos de la Moncloa, los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío. Como vemos aquí, vemos a los soldados franceses en la parte de la derecha, en una zona muy oscura del cuadro, y vemos este farol que arroja su luz sobre la parte izquierda de la obra, una zona muy iluminada, y vemos un intenso dramatismo en toda la obra. Vemos aquí los cadáveres de los personajes ya fusilados, vemos aquí el pánico, ¿no? o la decepción que muestran los personajes que están asistiendo al fusilamiento, y aquí vemos pues a los personajes que van a ser fusilados en ese momento. Dentro de esta etapa de la Guerra de Independencia Española destacan también una serie de grabados conocidos como los desastres de la guerra. Los desastres de la guerra, pues como nos podemos imaginar, muestran la Guerra de la Independencia en su máxima crudeza. Aquí vemos el desastre número 5, que se titula "Y son fieras", y está dedicado pues a cómo las mujeres en determinados momentos de la lucha toman el papel cuando los hombres habían caído o estaban ausentes y se enfrentan a los franceses. O podemos ver este desastre número 33, que se titula "¿Qué hay que hacer más?". Bueno, que muestra a los franceses torturando a un español que se había opuesto al ejército francés. La cuarta etapa de Goya en el tema es la etapa conocida como de las pinturas negras. En torno a 1819, Goya renuncia a su cargo como pintor de la corte y se refugia en una casa a las afueras de Madrid. Y sobre las paredes de esa casa realizará lo que se conoce como las pinturas negras, como vemos aquí, entre 1819 y 1823, en torno a 4 años. Goya había sufrido una enfermedad en 1793, no se sabe exactamente qué enfermedad fue. El caso es que Goya, a raíz de esa enfermedad, en la que estuvo a punto de morir con alta fiebre, se queda sordo. Así que Goya se retira a una finca en el campo que recibirá el nombre de la Quinta del Sordo. Y en ella, sobre las paredes, Goya realiza al óleo una serie de pinturas que, debido al color predominante, pues se conocen como las pinturas negras. Las pinturas negras pues son terroríficas. Aquí vemos, bueno, Goya nunca puso nombre a las pinturas, pero se las hemos puesto nosotros. Aquí ponemos a lo que creemos que es un tema mitológico, que es Saturno devorando a sus hijos. A Saturno pues le predicen que alguno de sus hijos lo destronará, y él actúa pues devorando a los hijos para que eso no suceda. En esta obra de aquí, conocida como Duelo a garrotazos, hay algunos que han querido ver un poco la dinámica de los españoles durante el siglo XIX y XX y los múltiples guerras civiles y enfrentamientos entre unos y otros. Fíjense, por ejemplo, que la parte inferior de las piernas de los personajes está ausente. No se sabe si Goya aprovechó unos paisajes previos que había dibujado. El caso es que se producen también zonas extrañas dentro de estos cuadros. No sabemos si es que se han perdido por causa del traslado. En 1870 estos cuadros pues son pasados a lienzo y son trasladados al Museo del Prado. Aquí vemos una disposición de esos cuadros en la Quinta del Sordo, y esta escena de aquí se conoce como el aquelarre. El aquelarre es una reunión de brujos y brujas en la que se invoca al diablo. El personaje que representa al diablo es este macho cabrío que vemos aquí con una túnica oscura. Y si nos fijamos en los rostros de los personajes, vemos que Goya, aunque era un dibujante magnífico, Goya se aleja ya del naturalismo, de la realidad. No hace falta que los personajes sean perfectamente copia de la realidad. Y eso hace que en Goya se haya visto pues un precedente de lo que va a ser el expresionismo en el siglo XX.
La última etapa de la obra de Goya, la quinta etapa, está marcada por el destierro en Burdeos, y en esa época, aparte de algunos dibujos, tenemos este cuadro que se denomina La lechera de Burdeos, pintado en torno a 1827, y en el que, si realmente es obra de Goya, pues Goya vuelve un poco al inicio de su carrera como pintor y de los cartones para tapices. Bueno, aunque estas 5 etapas nos sirvan para preparar el tema de Goya, si habéis visto el vídeo que recomiendo esta semana, Goya es un gran retratista. De hecho, casi una tercera parte de las obras de Goya son retratos. Y fue un magnífico retratista. Uno de los primeros retratos que hace es este, del conde de Florida Blanca, que fue secretario de Estado y un personaje muy importante a finales del siglo XVIII. Y tanto el conde de Florida Blanca como Gaspar Melchor de Jovellanos van a ser personajes importantes del Madrid de la época, que van a promocionar a Goya, van a darlo a conocer y van a hacer que se convierta también en el pintor de las clases altas de Madrid de la época. Goya consigue convertirse en pintor del rey y, como vemos aquí, pues una de las funciones era pintar y retratar a los reyes de España. Aquí tenemos a Carlos III como cazador, pintó también a Carlos IV y pinta también, como no, a su hijo Fernando VII, que van a marcar pues gran parte de la historia de España del primer tercio del siglo XIX. Goya es un magnífico retratista y bastante conocido de él también son las imágenes de las majas. Como vemos aquí, la maja vestida es un cuadro que se pintó entre 1800 y 1807, no se sabe exactamente en qué momento. Es un cuadro de grandes dimensiones, 190 por 95, y nos recuerda a esas Venus que veíamos en el Renacimiento, a esas Venus que pintaban Giorgione, Tiziano en la Escuela Veneciana de Pintura, en esa postura, no sé si si os acordáis, esa reclinación. Y curiosamente este cuadro hacía pareja con uno que era la maja desnuda. Parece ser que fue un encargo de Godoy, que lo tenía en su despacho, y mediante un mecanismo el cuadro, cuando entraban los visitantes, estaba así, pero Godoy podía accionar el mecanismo y el personaje se desnudaba. Aquí también tenemos otro retrato de los duques de Osuna, que van a ser valedores de Goya y van a conseguir que, bueno, pues que Goya trabaje mucho, van a ser clientes de él durante gran parte de su vida. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os sea útil este vídeo. Ya me ponéis algún comentario, me podéis poner también dudas si queréis. Y nada, espero que estéis bien y un saludo para todos. Hasta luego.